patología de estas arritmias cardíacas. Primero que nada, como parte introductoria, saber que las arritmias están asociadas en muchos países, incluyendo el nuestro, a la aparición de muerte súbita. Personas que no tienen ninguna comorbilidad, no hay patología de base conocida, y súbitamente lo hemos visto en la televisión, algunos reporteros, algunos deportistas, muchos de ellos, haciendo la actividad que habitualmente desarrollan, súbitamente pierden la conciencia, producto de una parada cardíaca, y la mayoría, aún habiendo sido reanimados, efectivamente fallecen. Y cuando uno comienza a buscar la etiología o la causa que conllevó la muerte de estos pacientes, se encuentra que detrás hubo una arritmia que el paciente ya padecía y que lamentablemente se suscita o se activa en forma inusitada y lo lleva a la muerte, en donde habitualmente nosotros encontramos un desorden a nivel ventricular, que lo detallaremos también en algún momento. En el común denominador, quitando este grupo de pacientes que mueren súbitamente, por eso se conoce esta patología como muerte súbita, en el común denominador, las otras arritmias que habitualmente sí vemos con más frecuencia, en general van asociados a la presencia de isquemia, una lesión a nivel del miocardio. Cuando ocurre una isquemia, sabemos que se liberan muchos mediadores. Un buen contingente son citoquinas, reactantes de fase aguda, reclutamiento de células inflamatorias, las cuales estimulan al tejido que en ese momento está siendo afectado. Y en ese momento vamos a encontrar no solamente las células especializadas en transmitir la señal eléctrica, sino también al miocardiocito. Y como hemos visto, el miocardiocito también genera potenciales de acción. Desde el momento que el miocardiocito también genera potenciales de acción y está afectado porque hay una pobre perfusión, lógicamente él se va a activar y va a generar potenciales de acción que se van a expresar como focos ectópicos. Y al momento de evaluarlo electrocardiográficamente hablando, vamos a encontrar la presencia de una arritmia cardíaca. El otro escenario es cuando el paciente acude a pedir ayuda ante alguna eventualidad que haya presentado, se detecta que hay una anormalidad presente, pongamos ejemplo un infarto agudo de miocardio y el paciente es candidato a intentar destapar la arteria que ha sido lesionada, damos el tratamiento de sostén y ni bien estamos dando el tratamiento, notamos con mucha frecuencia en los pacientes que están respondiendo que aparecen arritmias auriculares, arritmias ventriculares, incluso una arritmia bastante preocupante que es la torsión de puntas, que lo vamos a comentar solamente, y hay que actuar rápidamente, porque estamos intentando destapar una arteria y en segundos el paciente presenta la arritmia y tenemos que hacer que el tratamiento va a ser el más efectivo para esa arritmia. No todos los antiarrítmicos se acomodan a todas las patologías asociadas a arritmia que nosotros podemos ver, como claramente ayer dos de ustedes detallaron al final de la presentación. Entonces, la arritmia va a aparecer tanto por la isquemia, aquello que favorece que haya una injuria, lesión por deprivación de flujo suficiente con oxígeno, sustratos energéticos, y también en la reperfusión, también aparecen arritmias. Según la Convención de Lambert, las arritmias pueden ser de dos tipos, claramente definidas, ¿no? Si se posicionan a nivel auricular en su nacimiento o si están presentes a nivel ventricular. A nivel auricular, ayer mostramos algunas de ellas, las contracciones auriculares prematuras, conocidos como latidos prematuros, se pueden presentar en población sana, sí. Vamos a ver lo que de vez en cuando, teniendo un ritmo sinusal de base, se presentan algunas contracciones auriculares prematuras. La taquicardia, muy frecuente también, asociado a muchos escenarios causales. El estrés, la tensión, las emociones fuertes pueden llevar a que el simpático domine el escenario y el paciente responde generando mayor frecuencia de descarga de potenciales de acción. Presenta taquicardia auricular. Algunas veces, alguna normalidad que se presenta a nivel del sistema de conducción genera taquiarritmias que están presentándose en forma paroxística de vez en cuando, en algún momento del día, de la semana, del mes, del año, se presentan y como vienen, se van solas. Y otras veces, estando muy sintomático el paciente, pasa 1 hora, 2 horas, el paciente dice, ya me sabe pasar y no me pasa, recién decide acudir a una sala de emergencia. Cuando llega, no hay arritmia. Pensamos que no hay nada, tensión, un sedante, un ansiolítico, va a la casa. Tiempo después regreso otra vez con el mismo escenario y de casualidad justo pescamos la arritmia. Tomamos un electro y encontramos la arritmia que él manifestaba tener, pero que nunca se le había detectado. Sí, ocurre también con frecuencia. Y cuando eso se tiene, por la parte de cardiología, pedimos monitorizar el ritmo cardíaco, ¿no? Les hacemos un estudio Holter, eso se refiere al monitoreo de la actividad eléctrica del corazón, 24, 48, 72 horas están con un sistema de grabación de la actividad eléctrica para poder detectar en qué momento del día presenta algún tipo de estas arritmias y, lógicamente, en relación a la detección, darle el mejor tratamiento para el paciente. Otras que también nacen en la aurícula, el flatter auricular, ya lo vimos ya bastante frecuente, donde la aurícula comienza a descargar a alta frecuencia, 300, 400 por minuto, entonces es una frecuencia exageradamente alta, ¿no? El ventrículo difícilmente va a poder soportar esa frecuencia de estimulación. Felizmente no va a atenuar bloqueando mucha de la descarga que a nivel auricular se vaya a dar. Y otra que es mucho más frecuente, que es la fibrilación auricular. Podemos decir la arritmia que más frecuentemente nosotros vamos a ver. Sea el escenario donde ustedes se encuentran, sea el año de medicina que estén estudiando, sea el servicio donde estén trabajando, si es que es en labor asistencial, cuando les diga arriba, lo más frecuente que van a decir que padece probablemente sea una fibrilación auricular. El otro escenario es cuando hay un compromiso a nivel ventricular, cuando el impulso nace allí, y ya les comenté que cuando nace en ventrículo nos preocupamos. ¿Y por qué nos preocupamos? Porque la arritmia ventricular justamente es la que se asocia a este evento, ¿no? Este que hemos comentado acá arriba, muerte súbita. Hay alteraciones asociadas a muerte súbita en donde los canales que permiten flujo de iones de sodio, de potasio, de calcio, están alterados genéticamente. No hacen su labor convencional, en un momento se obstruyen, se apagan o comienzan a acelerar su transmisión. Entonces, evidentemente, esa activación que tienen en forma normal
conlleva un flujo de iones desmesurado que conlleva la aparición de la parada cardíaca. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos eventos. El trazado electrocardiográfico también puede sugerir u orientar a que algo esté pasando. Un clásico, por ejemplo, es el síndrome de Brugada, que lo van a ver luego en cardiología en relación a muerte súbita. Acá solamente lo comento, ¿no? Como una arritmia ventricular puede predisponer a la presencia de una muerte súbita. Las extrasístoles ventriculares, frecuentes de ver, hemos visto en algún momento la aparición de complejos anchos, como una oreja de conejo, que generalmente va con un ST infradesnivelado o la presencia de una T negativa. Es habitual encontrar ese tipo de patrón cuando uno ve en el trazado electrocardiográfico la presencia de una extrasístole ventricular. El problema está cuando vienen varias extrasístoles, ¿no? 2, 3, 4, 5 en ráfaga y no se detienen, taquicardia ventricular. O de repente el ritmo es caótico, desordenado, como vimos también, típico de la fibrilación ventricular, que es un ritmo de paro excepcionalmente y que nos corresponde darle la tarea PA de sostén, generalmente abocada al uso de energía eléctrica. La fibrilación ventricular, también de alto riesgo. La taquicardia ventricular, sí. Podemos encontrar complejos anchos que se repiten uno tras otro de la misma morfología, pero a un ritmo de descarga bastante acelerado, típico de la taquicardia ventricular. Esta puede ser con pulso. El paciente está tranquilo, está despierto, hay flujo de sangre, y hay otra taquicardia ventricular sin pulso. El paciente ha perdido la conciencia. Buscamos pulso y no lo encuentran. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? Lo vamos a ver también en una imagen. ¿Qué es lo que ocurre en la arritmia ventricular? Y otra es la torsión de puntas, ¿no? La torsa de Points, en donde es una arritmia como que tuviéramos, a veces si tiene un resorte, esa arritmia que más o menos tiene esta morfología, ¿no? Pero es mucho más grosera que esta, no es específicamente resorte. Va agrandando, agrandando, disminuye, disminuye, agranda, agranda, agranda. Más o menos tiene un inicio de actividad ventricular algo desordenada, ¿no? Típico del paciente infartado, en donde luego de la terapia para destapar la arteria lesionada, se activa el miocardiocito y genera este tipo de arritmia conocido como torsión de puntas. Que lógicamente, diagnóstico preciso, tratamiento para él. Solo hay un antiarrítmico que nos va a ayudar en ese momento. Importante entonces, memoria fotográfica de reconocer estos ritmos anormales. Muy bien, acá podemos ver entonces la actividad muscular mecánica. Veo que el miocardio se está contrayendo, esa es la función general que tiene que existir, pero para que esto uno claramente lo pueda visualizar, la actividad mecánica necesita también de un sistema eléctrico, el nodo sinusal que comanda todo, frecuencia 60 a 100 por minuto, y tiene que acoplarse justamente la señal eléctrica con la esfera mecánica. ¿Y para qué se da todo esto? Para que se vea el flujo de sangre, ese movimiento de sangre de una calidad a otra, una que va hacia la circulación pulmonar y otra que va hacia la circulación sistémica. Ambos procesos, estimulación eléctrica y activación de miocardiocitos, se tienen que dar en forma sincronizada. Si es que esto no se da, tengan por seguro que el flujo de sangre que ven a su derecha evidentemente se va a comprometer. Y el paciente lógicamente va a tener que representar alguna manifestación clínica producto del bajo flujo o quién sabe de la detención de flujo, típico del paciente en paro. Esto ya lo detallamos ya de los potenciales de acción, reconociendo que la arritmia es la desviación, alteración, modificación del patrón normal que tiene el ritmo cardíaco, el cual sabemos dónde inicia, dónde culmina, pero que puede estar asociado a algún origen anormal que no se esté originando en el nodo sinusal, donde característicamente tendría que empezar. De repente se inicia en otro foco a nivel auricular, o quizás en un foco a nivel ventricular, pero al final de cuentas ese foco es suficientemente intenso como para generar la generación de un impulso. Entonces el origen es anormal, no nace en el nodo sinusal. O quizás es en la conducción. Nació en el nodo sinusal, pero por algún mecanismo, alguno de los haces, o quizás el nodo, o quizás el haz de His, o un haz anormal, genera que la transmisión del impulso tenga una velocidad diferente a la que convencionalmente debería tener. Ese proceso también puede ocurrir y generar la aparición de las arritmias cardíacas. Sabemos esto rápidamente, que hay maneras de poder detectar la generación de estos potenciales de acción. Lo voy a avanzar rápido, que para que este potencial de acción se genere, lógicamente necesito que se active un canal de sodio, un canal rápido, que en el caso de la fibra miocárdica, el miocardiocito, se abre rápidamente y como se abrió, se cierra. Esto es en el momento del cierre del canal de sodio, que tiene dos compuertas, una hacia el extracelular y una hacia el intracelular. Cuando usted ve que el canal de sodio ya va para abajo en la generación de la rama ascendente de ese potencial de acción, es porque justamente la compuerta que va hacia la cara citoplasmática es la que se ha cerrado. Y la del potasio que ven abajo, lógicamente, que va a promover que haya el intento de recuperar el potencial de reposo. Entonces, al inicio, el canal de sodio domina, miocardiocito estamos hablando, y luego el canal de potasio, como vemos aquí, es el que va a dominar todo el escenario de la repolarización. El ciclo de excitación, ya lo vimos, nace en el nodo sinusal, pasa a la aurícula derecha, luego a la izquierda, trasciende al nodo AB, que lo deja pasar finalmente al haz de His, rama derecha, rama izquierda, fibras de Purkinje. Ya llegamos a impulsar no solamente la activación del septum, sino también del ápex, también de las paredes libres y terminamos a nivel de la base, hasta que finalmente se recupera el ritmo cardíaco ya sin ningún estímulo, en donde vamos a ver que el potencial de reposo está en el valor que le corresponde estar. Saber esto del nodo sinusal ya solamente sea reiterativo, frecuencia de descarga el que comanda, porque descarga más rápido, 60 a 100 por minuto, cubre hacia angosto, no se olvide. El nodo AB puede comandar, sí, pero a una frecuencia mucho menor, 40 a 60 por minuto. También tiene QRS angosto, pero no olvidar, en ritmo nodal no hay P. Se parece al ritmo que nace en el nodo sinusal, pero en el nodo sinusal hay onda P. En el ritmo nodal no hay onda P. De las de His para abajo, evidentemente ya estamos en ventrículo, la frecuencia de descarga es mucho menor, 25 a 40 por minuto. Lo característico es que los complejos QRS son anchos y lógicamente no hay onda P.
junto con un paciente con bradiarritmia, ¿no? Es característico de este grupo de pacientes con este desorden. Esto también lo comentamos. Nunca puede el sistema eléctrico estar sin un comando, ¿no? Si el jefe mayor por alguna condición no se encuentra, tiene que asumir el que le sigue en mano. No, si no solo está, no da B, no da B, hace gis, ramas, derecha, izquierda, o finalmente filas de Purkinje, o finalmente miocardiocito. Entonces existe un orden jerárquico en donde la falta de alguno de ellos conlleva que el otro comience a comandar, que ya lo detallamos también el día de ayer. Entonces, el trazado electrocardiográfico vital para nosotros va a ser determinante para poder detectar qué tipo de trastorno de ritmo estamos encontrando. Desde el momento que encontramos QRS angosto, usted piensa el ritmo, si es que es una arritmia, está originándose a nivel de la aurícula, por encima del nodo auriculoventricular. Pero si el ritmo tiene una morfología de QRS ancho, evidentemente usted determina que ese ritmo está naciendo en el ventrículo, en cualquiera de sus partes, tanto a nivel del sistema eléctrico como a nivel del músculo cardíaco. Los flujos de iones, que ya comentamos también, los influjos, las proteínas de membrana, que lo vamos a pasar rapidito nada más, cómo se van aperturando y con eso generan estos potenciales de acción que estamos acostumbrados a ver, con flujos rápidos de iones, tanto de sodio como de potasio, ¿no? Que originan los potenciales de acción, que lo voy a pasar relativamente rápido para poder solamente recordar parte del proceso asociado a las arritmias. El calcio también determinante, no solamente para la función contráctil, en caso hablemos de miocardiocito, sino también para favorecer y mantener la despolarización de la membrana. Ya cuando el calcio ingresa, lógicamente, por un lado tiene un efecto motor, que es estimular la contracción, y por otro lado puede él mismo favorecer que haya mayor flujo de iones al momento que aumenta su concentración y lógicamente mantenga una membrana despolarizada. Bien, recordar que los miocardiocitos que tienen poder contráctil se activan por ingreso de iones sodio. Es el ion sodio que determina un cambio en el potencial de reposo de membrana. Y las células del sistema de conducción, las células nodales en este caso, trabajan con calcio. Con los canales, que también ustedes ya detallaron, hay diferentes tipos de canales, pero característicamente los que nosotros reconocemos aquí son los canales tipo L, ¿no? Canales lentos. Bien, los potenciales son claramente diferentes a nivel del miocardiocito, el clásico con una meseta, correspondiente al equilibrio entre el ingreso de calcio y la salida de potasio, y el correspondiente a la célula nodal, ¿no? En donde vemos que, a diferencia del miocardiocito, el potencial de reposo es un tanto más positivo que el que encontramos a nivel del miocardiocito. El potencial de acción es algo más corto que el del miocardiocito, 300 milisegundos, aquí 200 milisegundos. Saber que el potencial umbral está muy cerquita del potencial de reposo, justamente el estado de despolarización, el estado de despolarización, el estado de despolarización, el estado de despolarización, perdón, justamente lleva a que se estimule una corriente fija de sodio, que es la que finalmente va a que se alcance el potencial umbral de más o menos menos 45, menos 40, a partir del cual se va a generar la despolarización del sistema eléctrico del corazón. Repito otra vez que me metí por el link del doctor Sánchez, yo no puedo grabar esta clase, cometí ese error, no me metí a mi link de clases normales, y no puedo detenerme, ¿ya? Tengo que seguir. Potencial de acción del miocardiocito contráctil, entonces, es importante para entender cómo actúan los antiarrítmicos. Entonces, tenemos aquí la fase 4, que característicamente pertenece más a las células nodales, la fase 0, o la etapa 0, donde ya hay una rápida apertura de canales de sodio, con un cierre también bastante rápido, y que se asocia a la apertura de los canales de potasio, también de respuesta rápida, pero no suficientes todavía para retornar el potencial de reposo al estado basal. Inmediatamente también se abren los canales de calcio, que tratan de mantener a la membrana despolarizada, pero finalmente es el potasio el que, gracias a la apertura ya de los canales de potasio más lentos, conllevará a que el potencial de reposo se pueda recuperar hasta que finalmente en la fase 4 este potencial ya se ha recuperado al 100%. Esto también lo desplegamos el día de ayer, cómo es que el potencial de acción del miocardiocito se hace corresponder con la actividad eléctrica que registramos en un electrocardiograma. ¿Ya? Cuando está iniciando el complejo QRS, justamente es que se está iniciando la activación del miocardiocito, activación eléctrica que luego va a ser seguida la activación mecánica. Desde el punto J hasta el final de la onda T representamos ya la etapa de la repolarización ventricular, entendiendo que hay una primera fase que va de la mano con un periodo de nula respuesta a cualquier estímulo que en algún lugar del corazón se pueda generar, periodo refractario absoluto, ¿no? Y el otro, que es el periodo refractario relativo, ya más asociado a la onda T, en donde sí algún estímulo suficientemente fuerte o intenso podría activar la generación de otro potencial de acción. Y cuando eso ocurre, sobre todo a nivel ventricular, puede generar la aparición de arritmias cardíacas. Reconocemos algunas arritmias. Miren, esta arritmia es una taquicardia sinusal. Entonces, el no sinusal está comenzando a descargar más rápido. Distingo que es sinusal porque justamente veo la presencia de una onda T que precede al QRS. La que le precede es la onda T. Entonces, el nodo sinusal está descargando más rápido. Probablemente sea por algún tipo de estimulación que podría tener a bien estar asociada con el sistema nervioso autónomo simpático, ¿no? El que estimula que el nodo sinusal descargue más rápido. Esta es una fibrilación auricular. Miren qué le pasa a la aurícula, que se está contrayendo. Ahora no, varios focos, esos que ven brillando, son focos ectópicos, que llevan a una contracción que no permite movimiento de sangre.
En otras palabras, en la fase diastólica, al final de la diástole, normalmente la aurícula se contrae y envía un 20 a 30% de volumen de sangre para llenar el ventrículo, gracias a una contracción efectiva. Pero como ahora hay una nula contracción, porque hay varios focos que intentan estimular la aurícula, no hay un aporte de sangre al final de la diástole que normalmente la aurícula debería haber generado. Esta es una taquicardia ventricular, miren lo que le pasa al ventrículo. En taquicardia ventricular, que son complejos QRS anchos, iguales uno tras otro, puede haber con pulso, si es pulso es que evidentemente todavía hay flujo de sangre, sí. Pero ¿qué ocurre en la fibrilación ventricular? Fíjense en lo que ocurre dentro de los ventrículos, cuando se genera aquí abajo la fibrilación ventricular. Ahí se generó, no hay sangre que se mueva, no se eyecta nada. Entonces aquí definitivamente en fibrilación ventricular el paciente está en paro cardíaco, no hay movimiento de sangre. Entonces nosotros debemos identificarlo y darle el tratamiento que corresponda. En el electrocardiograma, ayer no tuvimos oportunidad de revisarlo, era en relación a ver cómo está ese periodo refractario relativo. ¿Qué le ocurre? ¿Por qué tanto preocupa la onda T como parte de ese periodo refractario relativo que corresponde a la etapa de la repolarización? Bueno, a veces ocurre que un complejo QRS representado por la onda R comienza a cabalgar sobre la onda T que la precede. ¿Qué significa cabalgar? Significa que se está acercando mucho. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver en un trazado electrocardiográfico la primera deflexión positiva en la mayoría de derivadas es la onda P, luego viene el intervalo PR que forma parte de esto, incluyendo la onda P, hasta que inicia el complejo QRS, activación del ventrículo eléctricamente hablando, despolarización. Luego viene una pausa y se genera la onda T, que ya culmina la repolarización ventricular. Bueno, luego de un tiempo vuelve a generarse una onda P, como lo hemos visto anteriormente. Eso es lo normal, es lo regular. Cuando hablamos de que hay un fenómeno R sobre T, significa que cuando la T se está ya mostrando en el electrocardiograma, propio ya de la finalización de la repolarización ventricular, algún estímulo puede acercarse mucho a la onda T. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque comienza a aparecer la activación eléctrica mostrada en un electrocardiograma del ventrículo. ¿Y cómo sabe usted que es ventrículo? Por el complejo. Todo complejo ancho es ventricular hasta demostrar lo contrario. Entonces, ocurre a veces que un foco ectópico descarga y justo coge a la repolarización ventricular en su periodo refractario relativo. Si el estímulo es suficientemente fuerte, puede activar ¿qué cosa? La presencia de una arritmia ventricular. Aparece otro complejo ancho, que ya me diría, estamos quizás frente a una taquicardia ventricular, que hemos visto que todavía puede haber flujo de sangre. Sí, yo he visto varios pacientes con taquicardia ventricular que cuando uno los enfrentaba, el paciente está despierto. Y digo, pero es una arritmia pues, de las que yo me preocuparía, el paciente está consciente. Sí, pues es una taquicardia con pulso. Pero en algún momento esa taquicardia con pulso puede detenerse en relación al flujo y el paciente perder recién la conciencia, porque en el momento que no hay flujo, no irriga cerebro. Si no irriga cerebro, el paciente pierde la conciencia. Eso es el fenómeno R sobre T. Siempre mirarlo en un electrocardiograma. Para entenderlo desde el punto de vista fisiopatológico, en la parte superior tenemos potenciales de acción ventricular, el electrocardiograma que registra la activación de esos potenciales de acción ventricular. Bueno, la primera parte del lóbulo canal de sodio se ha cerrado y cuando el potasio intenta equiparar las fuerzas, es que ya se está iniciando la repolarización. Desde el momento que el potasio sale, ya está usted empezando repolarización. Pero lógicamente esa apertura de canales de potasio no es suficientemente fuerte, no le va a dar, porque el calcio también comienza a ingresar. Entonces están en equilibrio los dos. Al momento que eso se ha generado, que la membrana está más positiva al interior, estamos en la fase meseta, en la fase meseta, nosotros estamos ya identificando el periodo refractario absoluto. Escúchame, mi mano no se mueve bien. Periodo refractario absoluto. Esta etapa de meseta que estamos identificando acá arriba. Es decir, ningún estímulo, por más fuerte que sea, va a llevar a la aparición de otro potencial de acción. Entonces, hasta ese momento estamos protegidos. Pero ya cuando el canal de potasio logra ser mucho más contundente para llevar el potencial de reposo a su estado basal o acercarse mucho al basal, es decir, logra salir más potasio y el canal de calcio se ha cerrado, en esa rampa descendente en donde inicia la onda T, estamos identificando al periodo refractario relativo. ¿Ya? Justamente cuando empieza la onda T, aquí. Y es el periodo en donde un estímulo suficientemente intenso puede generar la aparición de otro potencial de acción sin que todavía la membrana haya recuperado su estado de base, ¿no? Su potencial de reposo. Entonces, es importante identificar esos periodos, ¿no? Para saber si el individuo tendría alguna tendencia a estar en riesgo en relación a la aparición de una arritmia, que en este caso nacería a nivel ventricular. Muy bien, entonces los periodos refractarios absolutos y relativos siguen en secuencia, uno que claramente no va a permitir que ningún estímulo pueda generar un potencial de acción anormal, y otro que evidentemente si se acerca mucho a la onda T, entonces la onda T es la vulnerable, sí señor, cada vez que un estímulo se acerca a la onda T es peligroso. Acá he tratado de ejemplificarlo, acá vemos un complejo QRS, onda P que la precede, onda T que la sigue, ¿ya? Ahí está el periodo vulnerable, acá está otro complejo QRS, y justo aquí, cuando estaba por recuperar su potencial de reposo, se metió una activación del ventrículo en un foco ectópico. Y justo coge la onda T cuando estaba por recuperar su potencial de reposo. Entonces, usted ve que, aquí, perdón, vamos a tratar de buscar el color rojo. Aquí, por ejemplo,
se ha activado un foco ventricular. ¿Por qué dice eso? Otra vez, repito, chicos, porque es un complejo QRS ancho. ¿Y qué genera esto? La aparición de una arritmia ventricular, la que están viendo ahí. Esa es una taquicardia ventricular. Entonces, cuando usted ve a un paciente cuyos complejos QRS comienzan a acercarse a la onda T o comienzan a montarse sobre ella fenómeno R sobre T, ese paciente nos puede hacer arritmia ventricular en cualquier momento. Entonces, yo también sé que si estoy identificando esa normalidad, tengo que tener a la mano algún antiarrítmico para que me aborte la aparición de esos focos ectópicos antes que me generen este proceso que está acá arriba, que ya sé que es una taquicardia ventricular, que puede evolucionar también a la fibrilación ventricular. Muy bien, entonces son varios canales que se abren, que se cierran, que evidentemente van a hacer evidente un potencial de acción. El rol de los antiarrítmicos, según el tipo de arritmia que el paciente vaya a presentar, va a ir abocado a controlar la apertura de esos canales que permiten la despolarización de la membrana. En las células nodales, que son miocondrocitos especializados, ya sabemos que el calcio, que está arriba en la fase 0, es el que promueve la despolarización una vez que se ha alcanzado un potencial umbral de menos 45, menos 40 milivoltios, ¿no? Y el potasio es el que va a permitir, al momento de que sale del interior de la célula, recuperar el potencial de reposo. Muy bien. Entonces, la clasificación de los antiarrítmicos, ustedes ya también lo detallaron muy bien el día de ayer. Tenemos todavía a nivel del mundo la clasificación de Vaughan-Williams, que es el que identifica 5 grupos, bloqueando a los canales de sodio, los beta bloqueadores, trabajando con el simpático, los bloqueadores de los canales de potasio, aquel que repolariza, busca repolarizar la membrana, los bloqueadores de canales de calcio que buscan mantener la despolarización que el sodio originó inicialmente, y otros que no tienen un mecanismo agrupado en los procesos que comentamos anteriormente. Los de la clase 1 entonces interfieren con canales de sodio, la fase 0. De todas maneras, lo que ellos van a hacer es perjudicar el ingreso de iones sodio, enlentecen la despolarización de la membrana. ¿Ya? Hay varias clases aquí, o subclases, 1A, 1B y 1C. Ayer comentaban ustedes de que algunos no se usaban mucho, yo solamente voy a hacer referencia a los que sí utilizamos. De la clase 1, aquellos que inclinan más la despolarización de ingreso de sodio para generar ese potencial de acción, no los usamos mucho. Cierto es que originaron el manejo con antiarrítmicos en ciertas condiciones patológicas, al momento de que perjudican el ingreso de estos iones, lo limitan de cierta manera, hacen que haya una inclinación de la rampa de ascenso por ingreso de sodio para despolarizar la membrana, y como también interrumpen en algo la salida de potasio, prolongan algo más el potencial de acción. Permiten controlar muchas arritmias que nacen en aurículas, sobre todo, con el fin de que el nodo sinusal vuelva a comandar y establecer un ritmo de base como normalmente nosotros lo reconocemos. Las 1B, si bien es cierto, también trabajan con canales de sodio, también pueden favorecer que la repolarización en amarillo se dé antes de lo que habitualmente debería corresponder. Entonces, también aquí se puede afectar la generación de los potenciales de acción. De estas, aquí sí voy a rescatar a 2 drogas. La lidocaína, y no está mencionada acá, la difenilhidantoína, conocida por nosotros como fenitoína. Estas dos sí las usamos con mucha frecuencia. O sea, del grupo 1, el 1B, vamos a rescatar a la lidocaína, la vieja lidocaína, una de las más antiguas drogas que existe, pero en el escenario de emergencia a mí particularmente me ha ayudado mucho, sobre todo cuando otra droga antiarrítmica como es la miodarona no ha conseguido surtir efecto. La lidocaína, incluso en los consensos actuales de paro cardíaco, ha recuperado vigencia. Nuevamente se indica con el fin de controlar la aparición de arritmias ventriculares que aparecen en el paciente parada cardíaca asociada a este tipo de arritmia. Entonces, lidocaína trabaja con canales de sodio, limita justamente la presión de potencial de acción, pero favorece también que se acorte la etapa de la repolarización. Nos ayuda mucho, sobre todo, a que se supriman focos ectópicos a nivel ventricular, se puede dar en bolos o en infusión continua para controlar la arritmia fatal. Ciertamente, cuando algunos antiarrítmicos no consiguen el objetivo, muchas veces hemos tenido que ir a buscar y a sacar de donde sea a este medicamento, que por muy antiguo que sea, es muy útil en algunos escenarios en donde cobra real relevancia. Como anestésico, ni qué decirlo a nivel local, nos permite también hacer algunos bloqueos de transmisión sensitiva asociada a dolor para que el paciente pueda colaborar en algunos procedimientos quirúrgicos. La lidocaína localmente sí se usa más para bloqueo de la estimulación de fibra nerviosa. Fenitoína, la otra droga que también se asocia a interrumpir el flujo de sodio al interior de una membrana de una célula excitable, también lo utilizamos, pero para el control de convulsiones, ¿no? En el paciente con epilepsia, en el paciente que viene descompensado, usamos muchas veces fenitoína, porque rápidamente nos ayuda también a controlar la aparición de focos ectópicos o epileptógenos a nivel de la corteza cerebral. Es muy buena droga y cuando fracasa realmente ya tenemos que buscar otras alternativas, pero es la droga de elección hoy en día que nosotros tenemos para controlar convulsiones. De la 1C, bueno, también aquí mucho más interrupción del flujo de iones sodio, trabaja sobre todo con la fase 0, hace mucha más lenta la despolarización de la membrana. Aquí vamos a rescatar a la propafenona, ¿no? Le he resaltado también, es otra droga que ustedes tienen que saber mucho. Ya estoy en todo caso señalando cuáles serían las drogas posibles. Le pregunta propafenona, definitivamente que sí.
permite trabajar con iones sodio, empieza, repito otra vez, la despolarización de la membrana. Me ayuda mucho en una arritmia que vemos con frecuencia, la fibrilación auricular. Si el paciente es joven, como cualquiera de ustedes, siempre he visto algunos hombres que vienen con fibrilación auricular de reciente inicio, poco sintomática, pero tiene la arritmia, es una droga excelente, nos ayuda mucho a controlar ese tipo de arritmias, fibrilación auricular. Paciente compensado estable, ahí sí nos sirve, porque cuando viene inestable, propafenona no nos va a servir, tenemos que usar otras drogas. Sale del proceso agudo descompensado, podemos seguir luego con propafenona. En otras palabras, para indicar propafenona, el paciente tiene que estar un tanto más compensado. Tendrá su arritmia, pero algo más compensado. ¿Qué significa que esté compensado o descompensado? Que me preguntarían ustedes. ¿Por qué usted dice en el descompensado una droga y en el compensado otra? Descompensado significa que está estable hemodinámicamente. La estabilidad hemodinámica para nosotros representa que hay flujo suficiente para hacer que todos los órganos de la economía trabajen de forma adecuada. Inestable hemodinámicamente es el paciente chocado, shock circulatorio, compromiso de conciencia, falla respiratoria por congestión pulmonar secundaria, falla cardíaca o compromiso en la función renal. Eso es inestable hemodinámicamente. Usted recibe un paciente así, intenta darle propafenona, que va a actuar en 2, 4, 6 horas recién, pero el paciente se muere en minutos y no le da nada, entonces dice, no, pero propafenona no me sirve. Si está inestable, tienes que usar otro medicamento que te ayude a controlar mejor el proceso. Otra droga, diferente. ¿No? Entonces, habiéndolo ya compensado, ya salió de peligro, ya no está chocado, está despierto, ya no tiene falla respiratoria por congestión pulmonar, ya nosotros optamos por no darle ningún tipo de soporte más agregado al paciente hasta que, saliendo de la descompensación, la propafenona puede ser ya agregada al tratamiento para el control de esa arritmia que finalmente llevó al paciente al escenario de la emergencia. Aquí tenemos la comparación de los antiarrítmicos clase 1, todos trabajando con los potenciales de acción de los miocardiocitos. El 1A claramente bloquea el ingreso de canales de sodio, prolonga también la repolarización. 1A, prácticamente con sinceridad, ninguna de las drogas, nunca las he utilizado, no las tengo a la mano, por tanto no puedo yo recomendar alguna de ellas porque tuvieron su urgencia en algún momento, ¿no? Hay otras drogas que sí, evidentemente resultan ser mucho más útiles. Del 1B, si bien es cierto, enlentecen la activación de potencial de acción, también favorecen la recuperación rápida del mismo por salida rápida de iones sodio. El 1C trabaja mucho más con el ingreso de iones sodio, los bloquea evidentemente mucho mejor, porque con las tiene la cabeza y que lógicamente también a nosotros nos permite un mejor control de la enfermedad. Antiarrítmicos clase 2, bueno, aquí ustedes también lo comentaron, son los beta bloqueadores. Si decía que el simpático estimula al nodo sinusal, al sistema eléctrico, a que comience a gatillar la generación de más potenciales de acción, es evidente que puedo llevar a la aparición también de arritmias que pueden comprometer la salud de las personas. Entonces, yo puedo bloquear también a esta rama del sistema nervioso autónomo, activación simpática, trabajando con los receptores beta 1, y el objetivo va a ser enlentecer la fase 4. ¿Ya? La fase 4, cuando se recupera el potencial de reposo, cuando está ya esta ruptura al 100%, y lógicamente va a llevar a que haya la generación de un nuevo potencial de acción. Ya sabemos que en la primera fase se hiperpolariza la membrana, y eso lleva a la apertura de canales de sodio. Alcanzando un umbral de menos 40, recién el potencial de acción como tal va a ser evidente para todos nosotros. Sí, ya lo sabemos ya. Eso es lo habitual, eso es lo común. Muy bien, entonces, si yo sé que si facilito la despolarización de la membrana, hasta llegar a un potencial umbral de menos 40, inmediatamente gatillo un potencial de acción, yo puedo decir, podría ser que ese trabajo sea más pesado, que le cueste llegar a despolarizar a la membrana. Sí, podemos trabajar también con eso. O quizás que el potencial umbral no sea menos 40, que quizás sea menos 30 o menos 20. O que el potencial de reposo que tiene normalmente las células nodales no esté en menos 60, quizás esté en menos 70, menos 80. En otras palabras, hacerle más trabajoso llegar a generar un potencial de acción. Aquí vemos los mecanismos, ¿no? Por regla, sabemos que cuando el simpático domina el escenario, estimulación simpática, ¿qué es lo que hace? De tener una rampa normal, puede hacer que el estímulo acelere la generación de potenciales de acción. Le facilita muchas veces la apertura de esos canales de sodio para que más potenciales de acción se puedan generar. Entonces, si yo bloqueo al simpático, evidentemente voy a hacer que le cueste más llegar al potencial umbral, porque estoy bloqueando al simpático. No le voy a permitir llegar al objetivo final. El otro es, como les decía, que el potencial umbral sea mucho más positivo, haciendo que cueste más tiempo llegar a generar un ingreso de cargas positivas para recién a partir de ahí evidenciar un potencial de acción como tal, hacer que le cueste. Todo eso ocasiona el beta bloqueo, ¿no? Le voy a hacer más difícil, en otras palabras, al simpático generar una activación normal sobre las células especializadas de transmisión eléctrica. Y finalmente lo que les decía, ¿no? Ya trabajando más con estimulación vagal, el vago, por ejemplo, lleva el potencial de reposo a un nivel más bajo, para que también le tome más tiempo llegar al potencial umbral, que se mantiene en menos 40, y a partir de ahí recién generar un potencial de acción. Entonces, cada vez que nosotros trabajamos con los receptores adrenérgicos, podemos acelerar la aparición de potenciales de acción, como en este caso damos un agonista, más rápido los potenciales de acción, y cuando lo bloqueamos, esto es más lento, ¿no? Entonces, ambos escenarios en algún momento pueden ser necesarios. Los antiarrítmicos clase 3, bueno, trabajan con canales de potasio, ya sabemos que los canales de potasio permiten la repolarización, por tanto, si voy a interrumpir su flujo, voy a prolongar la repolarización. Voy a trabajar entonces con canales de potasio.
Esta clase 3 reúne un grupo especial de medicamentos, de las que nosotros podemos decir usamos con mucha frecuencia, otras la voy a resaltar, es la miodarona, ¿ya? La miodarona, que no solamente limita a accionar como un fármaco clase 3 puro, también tiene parte de clase 1 y parte de clase 4. Entonces, podemos decir que la miodarona es un antiarrítmico de amplio espectro, tiene varios sitios de acción. Entonces, cada vez que vemos una arritmia, uno dice a la segura, pues si tiene una arritmia sinusal o tiene una arritmia ventricular, a ojo cerrado da la miodarona. Es cierto, la miodarona es el antiarrítmico que se va a acomodar a todos los escenarios, te va a ayudar ciertamente. No sabes qué arritmia es, pero está perjudicando al paciente, estoy hablando de las taquiarritmias específicamente hablando, le va a ayudar. Le va a ayudar usted a controlar esa arritmia sin saber qué tipo de arritmia es, a ojo cerrado. Pero si estamos hablando de bradiarritmia, ritmo cardíaco bajo, lógicamente nosotros tenemos que evitar este tipo de antiarrítmicos porque su trabajo es bajar la generación de potenciales de acción. Entonces, si viene el paciente con una bradiarritmia, no deberíamos de primera intención darle un antiarrítmico, porque podemos exacerbar la bradiarritmia que el paciente trae. En general, cuando hablamos de antiarrítmicos, estamos hablando más de ritmos anormales dentro de la frecuencia normal o ritmos que superan los 100 por minuto, que lógicamente tienen alguna sintomatología para nuestros pacientes. Entonces, de este grupo, yo me quedaría más con amiodarona, sinceramente. Entonces, acá está el mecanismo de acción, prolongan la repolarización de la membrana, y aquí ocurre un problema, porque si nosotros recordamos parte del proceso, con activación ventricular va asociada al QRS, luego viene la aparición de la onda T, lo que voy a hacer es afectar el intervalo QT, que no pudimos hablar el día de ayer, pero el QT para nosotros es determinante, porque si usted prolonga el periodo refractario, y nos vamos más a prolongar el relativo, estímulos anormales pueden aquí activar la aparición de otras arritmias, ya que tener mucho cuidado en este escenario. ¿Ya? Amiodarona no está ajena a ellas, ni tampoco a algunas otras drogas que también tienen capacidad antiarrítmica, incluso antibióticos antihistamínicos. De aquí, por ejemplo, quinidina, que ya vimos en la clase 1A, no solo amiodarona, antidepresivos tricíclicos, usados muy frecuentemente. He tenido oportunidad de ver a algunos pacientes intoxicados con antidepresivos tricíclicos. Bueno, por un cuadro de depresión mayor han ingerido 10, 20, 30 tabletas de estos antidepresivos y el paciente está despierto. ¿Por qué te preocupas? Porque me preocupo porque estos antidepresivos tricíclicos prolongan QT y si prolongan QT, este paciente puede ser una herida fatal. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ellos? Tenerlos monitorizados en todo momento hasta que su organismo elimine toda la droga que ha ingerido con un fin suicida, ¿no? Entonces tengo que mantenerlo monitorizado porque es un paciente que está en peligro. El oloperidol, que es un antipsicótico, una butirofenona, que lo van a ver luego, también está asociada. A veces ocurre que llaman de sala de hospitalización, hay una paciente que está excitada, intranquila, agrede a las personas, no reconoce a la familia, se saca la vía, se jala la sonda vesical, se jala la sonda nasogástrica, y la enfermera exige que planche, que tranquilice a la persona. Entonces uno comienza a darle aloperidol. Gotitas primero, no resultan, ampollas primero, mejor intramuscular, no, mejor endovenoso, bolo tras bolo tras bolo. El paciente luego está tranquilo, pero en paro, que no se originó por sobrecarga de un antipsicótico, la aparición de un QT largo que generó una arritmia a nivel ventricular. Las fenotiacinas, otro grupo importante de uso frecuente para nosotros, igual que la eritromicina en relación a los antibióticos, las quinolonas también antibiótico. Miren que estos de acá, sobre todo el primero, cuando iniciamos la pandemia COVID, y nosotros no sabíamos cómo enfrentar a esta enfermedad, porque era una enfermedad nueva, y surgieron muchas propuestas de tratamiento. Una de ellas fue con acitromicina justamente, ¿no? Entonces, en el tiempo, un grupo de investigadores también a la par que uno iba diciendo, voy a usar pulsos de corticoides, otro decía, voy a usar acitromicina, voy a usar colchicina, voy a usar prednisona, etcétera, etcétera. Entonces se comenzaron a armar estudios para ver qué les pasaba a los pacientes que recibían esas drogas. Y con acitromicina, lógicamente, el riesgo de muerte por patología cardíaca aumentó, aún siendo población joven. La causa justamente porque la acitromicina en población vulnerable, a pesar de que puede ser joven, predispone también a un intervalo QT prolongado. Es decir, vigila antes al paciente indicarle esa droga. En COVID, muchos, inclusive yo al inicio recuerdo que algo indiqué, pero después un poco en duda ya me alejé un tanto, pero sí veía que muchos compañeros recetaban a ojos cerrados acitromicina y probablemente ustedes también vieron la oportunidad de que muchos esquemas de tratamiento al inicio incluían este antibiótico que después fue retirado de las recomendaciones. Antihistamínicos, atenisol, terfenadina también con mucha frecuencia se utilizan, mucha congestión nasal, mucho flujo nasal, se usan antihistamínicos, también puede llevar a la aparición de esta arritmia. Un antimicótico, ketoconazol, que también puede asociarse a favorecer la aparición de un QT prolongado. Es decir, y con QT prolongado, ustedes ya saben ya que puedes generar arritmia ventricular. Por tanto, mucho cuidado. Cuando tienes hipopotasemia, hipomagnesemia, asociado con el uso de diuréticos, las acídicas, también ten cuidado. También puedes promover que haya QT prolongado. Antiarrítmicos clase 4, bueno, son bloqueadores canales de calcio. Vimos que el calcio está para actividad ventricular, miocardocito, también para generar potencial de acción miocardocito y también para ver la célula nodal, sobre todo en la fase 4 estimula la despolarización de la membrana. Entonces nosotros también podemos bloquear al ingreso de iones calcio, no bloquearlos completamente, sino enlentecer el ingreso, para que ocurra justamente esto, ¿no? Le cuesta algo más generar un potencial de acción, sobre todo a nivel del nodo auriculoventricular. A ese nivel es donde especialmente estas drogas van a actuar, no en el lugar donde se origina el impulso, no, sino usar más en el nodo auriculoventricular. Aquí en forma característica tenemos dos drogas a la cabeza, la que más utilizo yo porque la tengo en forma parenteral es verapamilo. Diltiazem, nosotros básicamente tenemos presentación en tabletas, no la tengo en ampolla.
Más experiencia tengo con verapamilo, que sí la tengo en tabletas y la tengo en ampollas. Entonces, cuando el paciente viene muy mal, por eso ayer alguien publicaba, ¿no? ¿Qué escenario tiene el paciente? ¿Está estable o está inestable? ¿Se va a beneficiar de la vía enteral o la vía parenteral? Lógicamente, si está inestable, las tabletas, la absorción por el tubo digestivo va a demorar, el efecto terapéutico va a demorar y el paciente está mal. Entonces, tenemos que darle un alivio rápido de la sintomatología. Verapamilo se convierte en una buena herramienta, pero lógicamente sabemos que no solamente va a actuar a nivel central, no solamente a nivel del corazón, también va a actuar a nivel periférico porque interfiere también con el ingreso de calcio a nivel de la fibra muscular lisa. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, ya despolarización a nivel de las células nodales, ingreso de iones calcio, ¿no? Ya lo vimos anteriormente, verapamilo, habitación, entonces. Antiarrítmicos clase 5, bueno, son varias drogas, también harto conocidas por ustedes, porque las detallaron muy bien. La vigoxina, que tiene varias funciones, no una única función, no solamente es antiarrítmico, ¿no? La adenosina, una droga de primera elección en las taquicardias supraventriculares. Si son supraventriculares, significa que están por encima de los ventrículos, del nodo B para arriba, ¿no? Ahí están originadas estas taquicardias supraventriculares, en donde la adenosina tiene una clara indicación. Lógicamente, después de haber iniciado otras maniobras, ¿no? Pero si el paciente está muy inestable, adenosina, no te queda otra. Muy buena droga. Magnesio, casi siempre supeditado a esa arritmia que vimos cuando el paciente venía infartado, le damos una terapia de reperfusión, se está destapando la arteria y cuando llegan sangre rica en oxígeno, nutrientes energéticos, estimula al miocardiocito a generar arritmia ventricular. ¿Cuál es? La torsión de puntas. Ahí me sirve sulfato de magnesio, por ejemplo. En torsión de puntas, la droga de elección. Cuando yo tengo un paciente que viene con un infarto, le estoy dando una terapia fibrinolítica para destruir el coágulo, que no permite el flujo, ya sé que tengo que tener la droga a la mano porque puede ser que en el monitor el paciente comience a presentar torsión de puntas. Me ha ocurrido un par de veces, ¿no? Y la respuesta es formidable. En segundos se controla la arritmia. Y el otro es el potasio, siempre vigilar potasio, lógicamente, porque evidentemente favorece la generación de potenciales de acción normal que pueden favorecer la aparición de arritmias cardíacas. Bueno, sabemos que la estimulación adrenérgica estimula mayor activación. Si yo la bloqueo, corto el circuito para que no se genere activación anormal en el sistema eléctrico del corazón. Adenosina trabaja con sus receptores A1, tiene receptores A2 también, sobre todo a nivel renal. Acá solo comentamos los A1. ¿Qué efecto tienen? Trabajan con proteínas GI, inhibitores, entonces no hay AMP cíclico. ¿El objetivo cuál es? En este escenario, favorecer, por ejemplo, trabajar con iones potasio a través de su canal de membrana. ¿Qué se favorece? Que salgan más cargas positivas. Si hay más cargas positivas en el extra, más negativas se quedan adentro. ¿Eso qué significa? Que la membrana se queda hiperpolarizada. Si la membrana está hiperpolarizada, el canal de calcio no se va a aperturar, no ingresa, por tanto, no despolariza, es más lento. Entonces, ese mecanismo de acción es importante de reconocer. Favorecer la apertura de canales de potasio, ayudarle a que regrese potencial de reposo a lo normal, incluso hiperpolarizar la membrana, y por otro lado, bloquear los canales de calcio. Un poquito de la dioxina, que harto también ustedes han comentado, sabemos que trabaja a nivel del miocardiocito, bloqueando la bomba sodio potasio TPasa, nos quedamos con más sodio, y este sodio, lógicamente, que cumple otra tarea en otro lugar de la membrana, ¿cuál es la tarea que cumple? Bueno, normalmente el sodio se intercambia con iones calcio. Sabemos que el calcio por algún mecanismo ingresó a la célula, donde cumple una tarea. ¿Cómo ingresó? Tiene que salir. ¿Y cómo sale? Por intercambio con iones sodio. Eso es lo normal. Pero como ahora tenemos mucho sodio en el intracelular, hemos saturado el intra de sodio, evidentemente no hay un gradiente que favorezca el ingreso de sodio. Si no sale sodio, el calcio se queda. Y si el calcio se queda, más calcio libre. Si es más calcio libre, favorecemos la contracción, inotrópico positivo por excelencia. Pero este es músculo, yo quiero saber en generación del estímulo eléctrico. Vamos con calma, no se apuren. Los glucósidos cardíacos, donde la digosina es la droga por excelencia que tenemos nosotros, solamente tenemos por si acaso digosina oral, no tengo digosina parenteral, no la tengo, nunca la he tenido, nunca la he usado, por tanto, pero tenemos una alternativa, que es un digital, no es la digosina, se llama lanatosio, es un glucósido cardíaco, ese sí lo tenemos, ¿ya? Pero no es la digosina, se llama lanatosio. Olvidé decirles eso. La natosia. Ese sí la tenemos en los escenarios de emergencia, la natosia. Bueno, esta droga por vía parenteral endovenosa específicamente hablando, ¿cómo trabaja? Incrementa el tono vagal. Y tú sabes que una tecatina pues aumenta la frecuencia cardíaca, no aumenta la frecuencia de descarga. Entonces, esto evidentemente enlentece la frecuencia cardíaca por estimulación vagal. Y si disminuye la frecuencia cardíaca, también puede atenuar el gasto cardíaco, a pesar de que es un inotrópico por excelencia. Sobre noda B, importante, enlentece la velocidad de conducción. Ya sabemos que a nivel del nodo auricular ventricular, la velocidad de conducción es mucho menor a la que encontramos a nivel de aurícula y del mismo ventrículo, ¿no? Entonces acá se va a enlentecer mucho más. El intervalo PR se va a prolongar, se prolonga. Recuerda que el intervalo PR es el tiempo que le demora la activación auricular llegar al nodo B y ya iniciar el proceso de activación a nivel ventricular. Por tanto, los estímulos lógicamente van a demorar en llegar al ventrículo. Sobre el músculo ventricular, las fibras de Purkinje también enlentecen la velocidad de conducción. Ya sabemos que por aquí, al aumentar la cantidad de iones calcio, aumenta contracción. Puede algo favorecer el remodelado cardíaco, sí. Y con el gasto cardíaco también puede tener una influencia porque incrementa la presión venosa, perdón, incrementa el gasto cardíaco por disminuir la presión venosa. Le da cierto alivio al trabajo de bomba. Y que hemos visto, cuando tú le bajas precarga, la bomba cardíaca te lo agradece, pudiendo inyectar un mejor volumen de stock a la economía. Si bien es cierto, son varios mecanismos de acción de los glucósidos, también no está ajena y no muy lejana a la aparición de efectos colaterales. La toxicidad es alta.
¿Qué puede ocurrir? Mi paciente entró con 110, 120 de frecuencia cardíaca. Ya le han dado otros antiarrítmicos y no resulta. Yo decido darle ahora digital a dosis plenas. No me fijé en el potasio, que es un ion que hay que vigilar siempre con el uso del digital, porque niveles bajos, sobre todo de potasio, favorecen que el digital progrese a la toxicidad. ¿Qué es lo que ocurre? Se le pasa la mano, bloquea completamente el nodo AB. Por más que retires la droga, el nodo AB sigue lento. Y tan lento que ningún estímulo que nace en la aurícula pasa al ventrículo. Oye, ¿y cómo se da cuenta usted? Porque el ventrículo, al ver que no le llega el influjo de señales de arriba, él se hace independiente, comienza a descargar. Pero con QRS ancho, a frecuencia lenta. ¿Cuánto? 20, 40 por minuto. El paciente está re mal, porque ahora perfunde, pero a una baja frecuencia por minuto. Producto de la toxicidad por el digital. Otros mecanismos de aparición de la toxicidad con el uso digital: fococetópicos, digemina, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular también. Entonces es peligroso. Vigila siempre el potasio, no te olvides, porque puedes generar la aparición de arritmias por tratar de controlar alguna de ellas. En la fibrilación auricular, que ya lo detallé antes, la contracción anormal de las aurículas también puede ser perjudicial. ¿Por qué es perjudicial la fibrilación auricular? ¿Por qué la tengo que controlar como arritmia? Porque como no hay una contracción efectiva, recuerda que cuando la aurícula se contrae, eyecta un volumen de sangre, aporta un volumen al final de la diástole, esa sangre se queda en la aurícula. Y sangre que se detiene, sangre que no se mueve, forma un coágulo. Es decir, se genera un trombo intraauricular. Y como siempre el movimiento de sangre, parte del trombo se puede desprender, se mete a la aorta porque está en el ventrículo izquierdo, y va a cualquier lugar de la economía. Llega al cerebro, tapó una arteria cerebral. Llega a nivel del abdomen, a ver, tapón el tronco celíaco, o la mesentérica superior, o la mesentérica inferior. Llevas a un infarto mesentérico que se expresa como un infarto intestinal también, entonces es peligroso. A veces bypassea y viaja por la femoral y llega hasta la peria, que nutría o alimentaba al pie, entonces se necrosan los dedos del pie. Evidentemente, la fibrilación auricular para nosotros nos preocupa no solamente porque como arritmia es peligrosa para el paciente, porque esta descarga a 160, 180, 200 por minuto, y un paciente en quien vemos que el ventrículo responde también con 140, 160, 180 por minuto, si es anciano sobre todo, aumenta la demanda de oxígeno. Desequilibrio o falta de demanda genera isquemia miocárdica, puede llevar a problemas a nivel de la perfusión, a nivel miocárdico, pero también por el riesgo de cardioembolia. Muy peligrosa entonces la fibrilación auricular en ese escenario. Acá la taquicardia sinusal, que a veces le encontramos como parte de la taquicardia supraventricular. ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, algo comentaron el día de ayer. Cuando se transmiten las señales, uno ve unos haces nada más, como unos cordones, unos cables de energía. De nodo sinusal a nodo B, tres cordones, tres haces que llegan a punto, transmiten y pasan a las de Hit. No es tan sencillo. Estos haces de fibras que se van enlazando, también se pueden ir bifurcando, se van ramificando. No es un único haz, al final de cuentas, el que se transmite. Entonces, uno puede encontrar, como parte de esa ramificación, son varios haces, uno de ellos puede transmitir la señal de la aurícula hacia el ventrículo a una velocidad que consideremos normal. Pasa directo al ventrículo. Bien. Lógicamente, si ese nodo B, algo lenta allí, pero pasó al ventrículo. Pero puede ser que se encuentre con una rama perteneciente a las que transmite la señal muy lento. Va a una velocidad menor. Y tan lento va que cuando llega ya a ingresar al ventrículo, ya se ha repolarizado, ya recuperó su potencial de reposo. Y cuando eso ocurre, cuando ya recuperó su potencial de reposo, este estímulo que iba a una velocidad normal, que se va al ventrículo, encuentra una parte excitable que ya está en reposo y reingresa por allí. Y comienza a reingresar una y otra y otra y otra vez, pero a una frecuencia mayor. Y como ingresa en círculo, también manda al ventrículo varios estímulos. ¿Y qué evidencio yo? Que la frecuencia cardíaca comienza a acelerarse. Aquí vemos parte del nodo aurículo ventricular. Aurícula hacia la izquierda, ventrículo a la derecha, ¿no? Aurícula, ventrículo. Entonces, justamente vemos al nodo B una ramificación previa que hubo. Un estímulo nació en la aurícula, esperemos que sea un nodo sinusal, a veces es fibrilación auricular, va por dos haces. Uno, si se dieron cuenta, fue muy rapidito y el otro más lento. ¿Y eso qué va a llevar? A que en algún momento el estímulo que puede originarse en la aurícula, una contracción auricular prematura, no se puede transmitir y cuando va por la otra ruta regresa y regresa y regresa, generando la aparición de las arritmias, la generación de estas arritmias, que al inicio era sinusal, sí, pero que en algún momento dado, como lo cogió en el periodo refractario relativo o ya habiéndose repolarizado, ahora sí me va a generar la aparición de impulsos anormales, ¿no? A eso se refiere. Y si yo detecto que hay una parte de ese sistema eléctrico que está enfermo, que está dañado, el tratamiento no es solamente farmacológico. El fármaco solamente controla el ritmo por un periodo de tiempo, pero el paciente va a tener la tendencia siempre. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que se hace por electrofisiología? Se identifica cuál es la fibra nerviosa normal y con un catéter de ablación temperatura alta queman la fibra. Si ya no tienes fibra que transmita, ya no generas la ritmo. Y damos solución al problema. En otros escenarios, en otros escenarios, normalmente el impulso que nace en nodo sinusal debe ir al nodo AB, no debe pasar a las de His, rama derecha, rama izquierda, se encuentra con la presencia de otros circuitos, otras fibras que tienen la capacidad de transmitir rápidamente la señal y otras que transmiten lentamente la señal.
No una, sino varias. Entonces, ese individuo, en algún momento, por alguna de esas rutas, va a coger el periodo refractario relativo y va a generar fenómeno de reentrada, como lo hemos visto anteriormente. ¿Ya? El fenómeno de reentrada. La taquicardia por reentrada no da, es lo que hemos hablado. Otras veces, ¿qué ocurre? Vamos a ver en roja. Imagínense que acá está el nodo sinusal, estamos llegando al nodo B, tres haces internodales, pero este individuo tiene un asa normal, una vía de comunicación que se pasa de aurícula a ventrículo, ya nació con esa vía. Entonces, cuando el estímulo llega, por ejemplo, a una aurícula, y debe enlentecerse, encuentra un circuito que comunica directamente aurícula con el ventrículo. ¿Por qué normalmente no ocurre eso? Porque la válvula auriculoventricular, ayer lo dije, es tejido fibroso. No es un tejido especializado en conducción, no conduce. Pero si hay una fibra normal con la cual el paciente ya nació, un cable que conecta directamente, está bypassando el nodo AB, lógicamente que cuando haya la estimulación, por ese cable va a pasar al ventrículo. Y me genera otra vez la aparición de una taquiarritmia. Como estimula el ventrículo directamente, ¿qué vas a notar? Que los QRS son anchos. Parece taquicardia ventricular, ojo, se parece, pero no es. ¿Ya? El clásico síndrome de Wolff-Parkinson-White, que lo van a ver también en cardiología. Yo lo comento solamente como uno de los tantos mecanismos que existen para las arritmias. Entonces, la aparición de estas arritmias, sobre todo si tiene una asa normal que te comunica directamente al ventrículo, lleva a la aparición de estas extrasístoles, ¿no? ¿Por qué dice que es ventrículo? Repito otra vez, por el QRS. QRS ancho, tú dices, esto es ventricular, hasta demostrar lo contrario. Este de acá, QRS angosto, tranquilo, ese es supraventricular. Todo QRS angosto para ti es supraventricular, vas tranquilo, porque sabes que está empezando a nivel auricular. No digo que no sean peligrosas, pero te da tiempo para actuar. Las que son más peligrosas son las que nacen en ventrículo. Repito otra vez, tú ves QRS ancho, para ti es ventricular, hasta demostrar lo contrario. Entonces, toda arritmia cardíaca, de una u otra manera, va a ir acompañada de un cambio en la anatomía del corazón. Y cuando esos cambios ocurren, por eso a eso le llamamos alteración estructural. Alteración estructural. Quizás es crecimiento de aurículas, quizás es crecimiento de ventrículos, quizás es crecimiento de ambos, o quizás es crecimiento de todo el corazón, miocardiopatía hipertrófico dilatada, que veremos en fisiopatología en su momento. Entonces, las arritmias cardíacas, de una u otra manera, van asociadas a alteración estructural. Y cuando tienen alteración estructural, tú ya dices, hay algo que va a predisponer que la arritmia siga, persiste en el tiempo. No solamente te debes contentar con manejar la arritmia en ese momento, y el paciente, chao, te vas a la casa, sino que dices, si hay cardiopatía estructural, probablemente ese paciente tenga que recibir un tratamiento prolongado. También tienes que medir cuánto tiempo le vas a tratar al paciente, porque todos los antiarrítmicos tienen un periodo de uso, ¿no? Algunos en forma permanente, porque lógicamente la cardiopatía de base lo induce que sea así, y otras por tiempo corto, según también la condición estructural que tenga. Y para que tú determines esto, ¿qué necesitas? Una ultrasonografía, una ecocardiografía, que también la tenemos que tener a la mano. Bien, esta vía por resumen entonces concentra los diferentes antiarrítmicos que nosotros tenemos trabajando con canales de sodio, trabajando con canales de calcio, trabajando con canales de potasio o bloqueando al sistema nervioso simpático, en donde siempre debemos cuidar, sobre todo en el trabajo con canales de potasio, que el intervalo QT no vaya a ser muy prolongado porque evidentemente aquí se predispone la aparición de arritmias fatales. Miren el manejo del verapamilo, ¿ya? Pues voy a retroceder un rato. Esta es la parte final. En dos casos nada más les he traído ahora. De verdad que no estuve buscando, encontré algunos, pero no me permitió revisarlos en forma adecuada. Lo que nosotros estamos hallando aquí es lo siguiente. Cuando uno ve un paciente con arritmia cardíaca, taquiarritmia sobre todo, porque las bradiarritmias se manejan de manera diferente. No estamos hablando de bradiarritmias. Las taquiarritmias exigen, uno, ver el contexto del paciente. ¿Qué paciente estoy viendo? ¿Es una taquiarritmia regular o irregular? QRS angosto o QRS ancho. QRS angosto, supraventricular. QRS ancho, ventricular hasta demostrar lo contrario. Si es regular o irregular, también importa para saber qué antiarrítmico se acomoda mejor. Entonces, vamos a ver dos casos. Uno, con un paciente que viene por una fibrilación auricular, cuya frecuencia de descarga es alta. La aurícula está estimulando a alta velocidad. Y el nodo B le está dando libre pase. Voy a tratar de dibujarlo acá, dibujando un corazón. Disculpen que emplee esta forma de graficarlo, pero ustedes creo que me pueden entender. Entonces, tenemos el nodo sinusal aquí, pasa al nodo B, de nodo B pasa a las de His, rama derecha, rama izquierda. Entonces, en fibrilación auricular que estamos hablando, varios focos ectópicos descargan a alta frecuencia. Normalmente el nodo B los bloqueaba, no todos pasaban. Pero ahora, ¿qué ocurre? La mayoría de los que se están originando aquí están pasando y están haciendo que el ventrículo en su totalidad responda. Si acá, por ejemplo, iba a 160, el ventrículo también está a 160. Entonces, el nodo B está siendo permeable, deja pasar todo. Cuestión que no debería ocurrir. Eso es fibrilación auricular. Entonces uno dice, tendría que trabajar con el nodo AB, entonces fortalecerlo para que haga más lento la transmisión del impulso. También podría ser con amiodarona, sí, pero eso va a tener una limitación que no la voy a comentar ahora. Entonces uno tiene que ver qué antiarrítmico se acomoda mejor. Entonces en el primer caso, que es una fibrilación auricular, vamos a usar un calcio antagonista. Y en el segundo caso, es una paciente que viene por una taquicardia supraventricular, QRS angosto.
¿no? QRS angosto. Es regular, pero alta descarga, que ya es sintomática para el paciente. Mayor es el paciente, más sintomático va a ser. Más joven es el paciente, menos sintomático es. Tolera mejor el estrés el joven. Ustedes, por ejemplo, 180 por minuto, tranquilos. Algo me palpita en el pecho, dirán ustedes. En cambio, el anciano, con esa frecuencia de descarga, me duele el pecho, está diaforético, está con congestión pulmonar, está medio encefalopático porque el flujo, por esa frecuencia incremental, el volumen de stroke también cae el gasto cardíaco, no perfundes adecuadamente a los órganos de la periferia y el paciente va a venir claramente molesto, ¿no? En cambio, el joven, como ustedes, repito, lo tolera mejor. Entonces, vamos a ver el primer caso, una fibrilación auricular. Ahí está la frecuencia en el monitor. Vamos a usar verapamilo, ya un calcio antagonista. Vamos a ver qué le pasa. Mire, parte con 183 de frecuencia cardíaca. La infusión es lenta, por si acaso, 2 minutos, como le dije, no puede ir más rápido. Y si ustedes preguntarían, oiga, usted me dijo la vez pasada que con los calcios antagonistas, que no solamente actúan en el corazón, sino también a nivel de músculo liso periférico, debo ver también la presión arterial. Sí, señor, usted debe vigilar la presión arterial, porque si el paciente está algo hipotenso y le da este calcio antagonista, el paciente puede tener un mayor deterioro hemodinámico, puede caer demasiado la presión arterial y eso condicionar un desarrollo serio para el paciente. Entonces, aquí está nuestro paciente terminando de verapamilo, miren, de 183 bajó a 121, un ritmo cardíaco irregular, aquí arriba, no es regular ritmo, hay pausas, se acelera, se corta, y aquí está su presión arterial, 134/78. Entonces, si el paciente, lógicamente, tiene una presión aceptable, vamos con calma. Pero sí logró reducir la frecuencia cardíaca, pero no un valor menos de 100. Probablemente necesite un segundo bolo o mantener una infusión con verapamil, pero vigilando siempre cómo está la presión arterial, porque si bien es cierto es un calcio antagonista, bloquea noda B, evita que noda B permite el flujo interno de iones calcio para que despolarice la membrana, genere potenciales de acción, lo hace más lento, lógicamente ahí filtra mejor los impulsos que nacen en aurícula, menos impulsos van a pasar de aurícula a ventrículo, por eso es que bajó la frecuencia cardíaca. En otras palabras, cuando usted ve frecuencia cardíaca, está viendo frecuencia de descarga del ventrículo. Eso es lo que usted está viendo en el monitor electrocardiográfico. ¿Qué tiene que ver este bonito lugar de España con que en Latinoamérica puedas ganar 3 veces más en tu trabajo? Vente a mi oficina. Vamos con esta paciente. Esta es una supraventricular, miren, 210 de frecuencia cardíaca. Súper alto, ¿no? Está estable, está consciente, está despierta la señora. Pues yo digo, esta es una supraventricular. Luego de maniobras vagales, si fracasa, maniobra valsalva invertido, fracaso, tengo la adenosina. Vamos a usar adenosina. Antes de avanzar con adenosina, la adenosina es una droga que paraliza todo, resetea todo el circuito. Y cuando paraliza todo, se apaga, se apaga. Es como que tú bajaras la palanca general en tu casa, la cuchilla general, no hay luz. Y la vuelves a encender, todo se resetea. Cuando tu computadora probablemente se queda colgada, desenchufas todo y la vuelves a encender. Lo mismo sucede aquí. Pero ¿qué ocurre? Va a darse una parada cardíaca, entre comillas, de algunos segundos. Generalmente son 2, 3 segundos. Entonces, esos 2, 3 segundos, el paciente está paralizado y lógicamente él puede darse cuenta. Algunos se dan cuenta que no hay flujo de sangre al cerebro, están medio confusos, desorientados. Y luego, ¿quién debe comandar? Al resetarse el sistema, ¿quién debe comenzar a activarse primero? ¿Quién despierta? Atontado, pero despierta. Y no sin usar. ¿Cómo sabe que está atontado? Pero que comienza a descargar unos estímulos eléctricos, medios lentitos, y después ya entra en ritmo otra vez. Eso van a ver en relación al uso de la adenosina, ¿no? Otra vez, 210, está estable nuestra paciente. Yo siempre preveo, ¿no? Le digo, póngale oxígeno porque de repente después hace una parada más prolongada. Nunca me ha ocurrido, la mayor fue de 10 segundos. Ahí sí me preocupé un poquito. Las ampollas son de 6, vamos a usar 12 miligramos. Paciente pecho descubierto porque nos puede hacer una parada también, hay que estar listos con todo. La adenosina debe ir rápida, no va lentito, rápido, rápido tiene que ir, porque se descompone, se degrada, tiene que llegar al corazón. Miren el ritmo, acá arriba, miren el ritmo. Ahí, la pausa. Ahí comenzó a despertarse sin usar, comenzó a despertar, ya despertó y comanda otra vez. Entonces, está con más de 200 de frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco se resetea con uso de adenosina y la frecuencia vuelve a estar entre 60 y 100. Entonces, hemos conseguido el objetivo, ¿no? Controlar la frecuencia cardíaca a un valor más aceptable para la paciente. Pero lógicamente para eso, ahí está la onda P que precede cada QRS, y estamos en sinusal otra vez. Y es un ritmo regular. Estamos a la mitad, ¿no?
Bien, entonces esto era para ejemplificar lo anterior. Cada tipo de paciente se maneja de manera diferente. En cada uno, reconocer el tipo de arritmia que tiene. Según el reconocimiento, uno plantea tratamiento. ¿Qué le voy a dar? ¿Qué es lo que va a necesitar el paciente? Eso es lo que, en definitiva, debemos hacer con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, la identificación amerita qué cosa? Saber la electrocardiografía, reconocer los ritmos básicos. No los reconocemos todos, evidentemente, porque esas son finezas, pero sí por lo menos lo que puede tolerar el paciente y darle soporte inicial. ¿Cuál es la mejor droga? Yo cuando recién empecé, de verdad, desconocía totalmente de qué tipo de arritmia tenía, ni qué droga le podía ser mejor para el paciente o no. Y uno tiene que saber cuál droga podía ciertamente ayudar. En general, cuando uno desconoce, ya no sé, así es, dices, ¿dónde está la amiodarona? Indica su amiodarona y probablemente en la mayoría de casos vas a lograr aliviar en algo la taquiarritmia. Repito, en bradiarritmias no, porque en bradiarritmia lo manejamos de manera diferente. Muy bien, no quiero agotarlos, les agradezco mucho por el tiempo, no sé si quizás